ya sois habituales, otros sois nuevos. Y algunas normas del foro para los que venís por primera vez. Es esto, un foro. Por lo tanto, se puede, o se debe más bien, compartir. Es un foro amigable, donde se puede deliberar, discutir, elaborar propuestas, sugerencias, estar en desacuerdo. Todo de un modo amable y sereno, pero lo digo de verdad, porque como ahí es desde estudiantes de psicología, allá profesionales con mucha experiencia, pues que no dé vergüenza el comentar o el preguntar o el decir, porque eso enriquece el diálogo y enriquece el foro. Y hoy tenemos con nosotros a don José Fernández Castilla, que bueno, ya habéis recibido en el correo pues, parte de su currículum. Él tiene este libro recientemente publicado, El matrimonio, la gran invención divina, que ahora explicará que no es un invento, ¿no? Sino es invención en otro sentido. Y también para que veamos, bueno, si realmente esto, que ya hemos tenido otras sesiones sobre el matrimonio y sobre si beneficia o no a la salud mental, o si puede ser algo perjudicial para la salud mental del ser humano, que a lo mejor está llamado al poliamor o a la monogamia consecutiva. Y en eso pues vamos a tratarlo, pero también con esa visión sobrenatural de qué relación puede tener esto con Dios y con la integración de la espiritualidad y de la práctica religiosa en la vida de cualquier persona, y que eso también potencie la salud mental. Así que nada, vamos adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Últimamente has tenido muchos saraos, ¿no? Sí, poco sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación, sobre todo, porque es un honor estar aquí. Yo he estado escuchando ponencias de gente a la que admiro mucho, aquí mismo en este foro, y la verdad es que es un honor poder estar aquí. Y la verdad es que muy contento también de poder estar, porque lo que vengo a contar es algo que a mí me resulta muy verdadero y al mismo tiempo muy interesante hasta el punto de la fascinación, ¿no? Y que a veces son cosas como que se dan por supuestas y parece que uno se puede dedicar a otras porque estas ya están por supuestas, pero cuando uno se para a pensar lo que parece obvio, de repente descubre belleza y verdades que pueden llenar la vida, ¿no? He titulado la ponencia o el speech o como se llame, celebrar el matrimonio, porque me parece, bueno, el matrimonio porque es de lo que voy a hablar, y porque celebrar es el verbo que le va bien, o sea, el matrimonio es una celebración, y la celebración pues es un verbo que ya evoca algo bonito, positivo, entrañable, y que al mismo tiempo necesita de rituales y de gestos, ¿no? Porque para celebrar, por ejemplo, un cumpleaños, pues se enciende una vela, que se pone en una tarta y se ponen guirnaldas y se canta una canción. Se hacen muchas cosas que son perfectamente inútiles para simplemente hacer visible un vínculo que si no, no se podría hacer visible con toda su intensidad y con toda su fuerza, ¿no? Entonces yo pienso que el matrimonio es algo que se celebra y que además tiene mucho que ver con la identidad personal. Entonces el motivo por el que puedo dar la charla es efectivamente que recientemente he publicado un libro, en el que, así con las flechitas, No, a veces en Zoom hay que dar un poquito la pantalla. A ver. Parece como que está pensando. Voy a pensar, pero luego no hace nada. Bueno, pues voy a tirar sino de analógico, esto no falla. Pues he escrito este libro, efectivamente, El matrimonio, la gran invención divina, y efectivamente, ya está, ¿aparece? Muy bien. Aparece en el título la palabra invención en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Una invención no es simplemente algo que sale de la nada, sino que es como un hallazgo. Cuando Cristóbal Colón cruzó el océano y tal, y entonces el descubrimiento de América fue
la invención de América, es invenire. Cuando los ángeles a los pastores le dicen que en el portal de Belén van a encontrar un niño, utilizan ese mismo verbo, invenire. Una invención es como un hallazgo y que tiene además un matiz creativo. Pues yo pienso que, y espero que sea la conclusión, aprovecho para hacer un poco de spoiler también, pienso que el matrimonio es algo que Dios ha hallado, es un gran hallazgo con el que Él dijo, eureka, ya sé cómo voy a salvar a los hombres después del pecado original, ¿no? Después hablaré un poco más de esto. Es la gran invención divina, es el modo en que Dios ha encontrado para salvarnos a través de Él y mediante nuestros amores más legítimos, más profundos, más humanos y más proyectivos, ¿no? Donde nos proyectamos a nosotros mismos y con los que nos identificamos. Y esto es lo que voy a hablar. Entonces, uno de los motivos por el que lo escribí es que se publica mucho sobre el matrimonio y esto en principio es falta de incentivo para publicar uno más. Sin embargo, yo veo que se publican muchos sobre el know-how, ¿no? ¿Qué tienes que hacer o para sobrevivir al matrimonio, o para la comunicación en pareja, o los 5 lenguajes del amor, o bailar en la cocina, o sea, cómo hacer para que te pasen cosas buenas, o cómo hacer para... Es mucho know-how, mucha autoayuda, más o menos académica o más o menos divulgativa, lo que sea, pero poco... En concreto no había encontrado ninguno que contase con la belleza con la que a mí me fascinó lo que me dijo el profesor Higinio Marín hace 13 años más o menos, en un paseo por la montaña, que me empezó a hablar de la relación entre un hombre y una mujer, y la relación sexual y el matrimonio y tal, desde el punto de vista antropológico, meramente antropológico. Y entonces, después de aquella excursión, yo quedé fascinado y al mismo tiempo diciendo, no tengo ni idea de lo que es el matrimonio, o sea, no lo sé. Yo era ya sacerdote, había estudiado la sacramentaria en teología, había estudiado el derecho canónico, pero no sabía lo que era el matrimonio. Me había dado cuenta de que me faltaba lo más importante, que es el hombre y la mujer, ¿no? Yo sabía el ministro, el sujeto, no sé, la unidad, la indivisibilidad, los bienes, había oído hablar de la vocación al matrimonio, etcétera, pero ¿qué es un hombre y una mujer que se quieren, ¿no? Y entonces empecé a leer lo que él había escrito y otras cosas, y eso me llevó a la parte teológica. Entonces, tanto el libro como mi discurso ahora tiene como dos planos, ¿no? Quiero hacer primero una antropología del matrimonio, explicar por qué a mí me parece que el matrimonio es cuestión de identidad, y después añadiré, y será la parte más larga será esta, la antropológica, ¿no? Y donde a lo mejor en el foro los especialistas, los psicólogos, los psiquiatras, podréis hacer un debate que sea muy enriquecedor, porque desde luego yo en ese punto algo toco de psicología, pero no soy psicólogo. Y luego la parte sobrenatural, que tiene también dos partes. Una, la Eucaristía como referencia, porque la Eucaristía es un sacramento esponsal que tiene toda la prefiguración en el Antiguo Testamento. Me parece que ya desde el momento del paraíso, ahí es la invención divina, que Dios hizo una promesa y Él mismo se comprometió en matrimonio. Y luego la otra parte, que es que Jesucristo elevó el matrimonio, que ya existía, que era una realidad suficiente, y a la categoría de sacramento. Y entonces eso le da, me parece, una proyección de la cual se puede reflexionar y se pueden buscar modos de hacer una espiritualidad conyugal muy interesante, y que yo ciertamente no había leído antes de escribir el libro, y ya después de escribir el libro, que unos y otros te van conectando, veo que no soy el único, gracias a Dios, que ha dicho esto, porque esto me parecía un poco sospechoso de mí mismo, ¿no? Lo veo muy bonito y muy interesante, pero al mismo tiempo la falta de literatura al respecto me hacía sospechar que algo no había entendido bien, pero veo que no, que hay algunos más han escrito sobre esto. Entonces, toda la espiritualidad que surge a cuenta del hecho de la verdad para los cristianos de que el matrimonio es un sacramento, pues me parece que es un tema. Entonces, he procurado que sea un libro breve para que no dé respuestas, sino que simplemente formule preguntas y manifieste una propuesta, pero no esclerotice las grandes verdades en modos de aplicarlo, ¿no? O sea, quien tiene un porqué, dice Nietzsche, ya encontrará el cómo. O sea, quien comprende la belleza del matrimonio ya verá cómo vivirlo. Y creo que además muchos problemas o dificultades que pueden surgir en la vida en pareja
no haría falta solucionarlos si hubiera una motivación que la trascendiera, ¿no? Entonces a mí me parece que mostrar esa motivación que trasciende no es que ahorre muchos problemas, pero ayuda a superarlos por elevación. Otros no, otros hay que afrontarlos específicamente, y para otros hará falta una ayuda, habrá que buscar el know-how, pero eso es lo que yo no puedo decir porque no tengo experiencia, ¿no? Ni soy especialista en eso. Entonces, otra frase que me parece que encuadra bien lo que quiero contar es de Julián Marías, que tiene un libro, todo un librito que se llama Breve Tratado sobre la Ilusión. Es un libro precioso que cuenta cómo el español de España, o sea, el castellano, es el único idioma que a la palabra ilusión le atribuye un sentido objetivo, bueno, positivo, ¿no? Siempre el sentido de ilusión es que te saca de la realidad, no seas iluso, o estos son ilusiones tuyas, o... Sin embargo, en español decimos, oye, que tengo una ilusión muy grande, estoy muy ilusionado con esto. Claro, yo voy a basar todo el discurso antropológico en el deseo, porque me parece que el deseo, poco se habla del deseo, no se habla mucho del deseo, pero el deseo es el motor de la libertad, y si se comprende bien, también como yo bebo de mi fuente es Higinio Marín, ¿no? Tal como lo explica Higinio Marín con su doble forma, entonces el deseo es lo que me proyecta, es la semilla de Dios en mi corazón, es lo que a mí me proyecta hacia mi plenitud, es el motivo por el que yo salgo de casa, por el que me levanto por las mañanas. Entonces, comprender el deseo y darle un argumento, porque claro, la distinción entre el deseo del hombre y el deseo del animal, que se llama instinto, es que el instinto animal es específico y el deseo del hombre es inespecífico, y hay que educarlo. Aprendemos el deseo a desear por mimesis, dice Girard, ¿no? Bien, pues la ilusión es un deseo con argumento. Entonces, tener una ilusión en la vida, tener un sentido vocacional, es aportarle, dotarle al deseo, que es una fuerza que mueve la libertad hacia la plenitud, de un argumento. Y entonces ahí se une lo afectivo con lo racional, con lo volitivo, o sea, integra a la persona, ¿no? La ilusión me parece que es un elemento de virtud, porque es integrador. Bien, y por último, lo que dice también, no podía no citar a Higinio, lo que más nos diferencia del resto de los mamíferos es la conducta sexual. Esto me parece que también es una clave de lectura muy importante, porque, bueno, esto lo dice Aristóteles, ¿no? Que todas las operaciones básicas de los mamíferos, entre los cuales nos contamos, cuando es el hombre quien la realiza, tiene siempre una motivación distinta que la humaniza y además que la caracteriza para lo humano. O sea, por ejemplo, la comida, la nutrición. Para el animal, nutrirse es simplemente seguir el instinto de supervivencia, y además es específico. El león sabe cómo tiene que comer, y el león de hace 1000 años come igual que el león de hoy, porque simplemente es una operación para la supervivencia biológica y ya está. Sin embargo, en el hombre la comida cumple esa función también, y tenemos la misma pulsión, la misma necesidad de nutrirnos, pero es una actividad cultural. Y entonces existe la gastronomía, y aprendemos a cocinar, y además aprendemos de los que nos han precedido y les dejamos un legado a los siguientes, y entonces la gastronomía es cultural y la comida es un acto social, es un encuentro. Lo mismo pasa con el desplazamiento. El hombre no solamente se desplaza, el hombre viaja, porque al desplazarse incorpora lo que conoce a su bagaje cultural. Y entonces por eso hacemos desplazamientos que son inútiles, cosa que los animales no, si no es para jugar o para correr o para ponerse al sol o para migrar, pero ellos no viajan, ellos solamente se desplazan. Y la sexualidad quizá es lo que más nos diferencia del resto de los animales, porque a mí me parece que como mamíferos que somos compartimos con el resto de los animales la pulsión sexual, pero no el deseo sexual. El deseo sexual no es pulsión de placer, yo creo que es deseo de compañía, que es lo que voy a tratar de contar también, ¿no? Bien, yo voy a ir hablando, pero no hay ningún problema en interrumpir o en cortar o en objetar o en esperar al final, como prefiráis, pero vamos, espontáneamente. Bueno, entonces voy a empezar con el deseo humano,
que yo creo que no es la única forma de entenderlo, pero me parece que es una forma buena y además que permite integrar también los elementos del amor humano, ¿no? Una pregunta sobre el origen del deseo, o sea, ¿qué es y de dónde nace, ¿no? Y nace de la propia existencia. En la propia existencia, cuando tiene lugar de acuerdo con lo que la naturaleza humana pide, ¿no? La existencia del hombre, también a diferencia de la de los mamíferos, precisamente porque el comportamiento sexual es distinto, es lo que nos diferencia, no obedece a una pulsión. Cuando un mamífero viene a la luz, ¿no? Cuando una hembra mamífero se queda preñada, eso es porque ella estaba en celo en el momento en el que un macho pasaba por allí. Y entonces no hubo ninguna discusión, se detectó por el olfato y ya está, se produjo el intercambio de fluidos que da lugar al embarazo y al nacimiento de la cría, ya está. En el caso de los humanos, la mujer, la hembra del sapiens, es el único mamífero que puede tener relaciones sexuales fuera de su ventana fértil y que en su momento de fertilidad puede no tenerlas. Y además, el macho del sapiens no detecta por los sentidos ese momento, con lo cual, por eso podemos estar juntos, ¿no? Por ejemplo, y no pasa nada. O sea que si hay una relación sexual es porque lo hemos querido, dos lo han querido. Por tanto, si hay un embarazo es porque dos lo han querido, o por lo menos uno, y entonces eso se llama violación. Pero alguien lo tiene que querer, y lo normal es que lo quieran dos. Así que cuando un hombre, una mujer nace, su existencia la debe a que otros le han querido. Y no solo han querido tener la relación sexual, sino que han querido también llevar adelante el embarazo. Y además, no solo eso, sino que para poder sobrevivir somos también excepcionalmente el animal que más cuidados necesita para poder salir adelante, ¿no? Eso en parte es por la bipedestación. El hecho de que estemos a dos patas hace que, claro, para que la columna se pueda insertar bien en la pelvis, pues en la mujer se produce un corrimiento de la vagina hacia adelante que hace que el canal del parto sea más estrecho. Y que eso da lugar a que el nacimiento de la cría tenga que ser prematuro, porque si no la cabeza le crecería demasiado, no pasaría, o sea que nacemos muy prematuros respecto a otros mamíferos y además, como necesitamos de la comunicación, no solo necesitamos del alimento, sino también de la palabra, porque esto lo saben mejor los psicólogos que yo, la estabilidad emocional requiere de la comunicación, del maternés y así estamos configurados, o sea que la alimentación se produce en un abrazo y al pecho y cara con cara, ¿no? O sea que, y además la piel, que es un pansensorio táctil, y todo es comunicación. Bueno, pues el niño, en los primeros meses, años se puede decir de vida, está constantemente siendo atendido, recibiendo comunicación, recibiendo una vocecita amable que le hace sentir y saber que es bueno, y él guarda sus experiencias, como lo dice muy bien la película de Inside Out, ¿no? Del revés, guarda los recuerdos preñados de emoción, pero de una emoción que es la alegría, porque es el cuidado incondicional de que si lloro me consuelan, si me pongo enfermo me cuidan, si tengo frío me dan calor, si me ensucio me limpian, y eso constantemente y siempre. En ese guardar, que en el hombre también excepcionalmente respecto al resto de los animales, que también son afectivos, pero no tienen capacidad reflexiva, no tienen capacidad de formar un autoconcepto. Nosotros sí. Entonces, la formación de nuestro autoconcepto tiene lugar porque guardamos esos recuerdos y los asociamos y nos reconocemos en ellos. Entonces, el autoconcepto que forma esto quiere decir cuando las cosas vienen bien dadas, ¿no? Estoy hablando de lo que es connatural a la naturaleza humana, lo que le conviene a la naturaleza humana. Por supuesto que hay excepciones y por supuesto, y de hecho cuando no se cumple eso, ya tenemos un caso de una herida afectiva, y además profunda y en la identidad, ¿no?
Entonces, cuando eso funciona así, el autoconcepto que forma el niño de sí mismo es bueno. Y de esos cuidados en la intimidad, eso es se abre el espacio que se llama intimidad, y que la propia palabra viene del latín, el adjetivo intus, que significa dentro, y que su comparativo es interior, y el superlativo es intimus. O sea, en lo más profundo, lo que llamamos corazón en sentido antropológico, en el sentido más hondo, en lo más profundo de la persona se guarda toda esa experiencia que es de relación, en la que me reconozco como bueno, y además la visión que tengo de mí mismo, de los demás y del mundo es la que he recibido en esa relación. O sea, es mi madre la que me ha contado quién soy, es mi madre la que me ha contado quién es ella, es mi madre la que me da la visión y la perspectiva del mundo. Así que puedo decir con verdad que mi autoconcepto y el quién soy yo en su definición más profunda incluye la relación. Yo soy relación, soy hijo. De hecho, soy hijo antes de tener nombre. Soy porque me han querido antes de... Entonces, en ese autoconcepto como bueno y en ese ser relacional, dice Ortega que por los cuidados recibidos nace el deseo de plenitud. Ahí nace un yo tengo algo, tengo la intuición de algo que puedo llegar a ser y que es original. Yo soy único. Así me lo habéis hecho sentir y así me proyecto yo. Esto me parece que se manifiesta muy bien cuando un niño pequeño, ¿no? de 2 años o 3 años le dicen que es el cumpleaños de su madre y hazle un dibujo a mami, ¿no? Entonces el niño hace su dibujo con sus colores, sus rayajos ahí, y entonces llega la mamá, el niño le felicita, le da un abrazo, un besazo, y entonces le entrega el dibujo. Y entonces la madre ve el dibujo, se alegra mucho, le da las gracias. ¿Y dónde va ese dibujo? Esta pregunta la hago siempre y siempre se acierta. O sea, a la nevera. A la nevera. Efectivamente, o sea, no falla. Esto hemos hecho la prueba en México, en Guatemala, en Ecuador, en España, en muchos sitios, en Italia. La nevera es el lugar oficial donde se cuelgan las obras de arte de los niños. Y efectivamente, ¿y qué pasaría si no fuera la nevera? Si ese, pues muchas gracias, va, qué feo, y lo tiro a la basura. ¿En el armario? No, si yo despreciara el regalo, si yo dijera, va, pues no me gusta, has hecho un dibujo muy feo, lo tiro, ¿qué le pasaría al niño? Estaría triste, querida. Drama, o sea, tendría una frustración. ¿Por qué? Porque el niño, como el artista, como Velázquez en sus cuadros, se ha puesto a sí mismo en ese dibujo y ha expresado ese deseo de originalidad que tiene y que, oye, que yo soy bueno y te estoy dando esto que es mío, o sea, esto es una obra de autor, este soy yo. Y es así, Hegel dice que el espíritu es el que es capaz de ponerse en aquello que hace. O sea, en esta clase que estoy dando, estoy transmitiendo algo que pienso, pero me estáis conociendo a mí. O sea, después de terminar la clase, os habéis formado un primer juicio sobre quién es el que ha hablado. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando del matrimonio. ¿Pero qué pasa? Que uno se pone a sí mismo en aquello que hace. Nuestro modo de ser es relacional. Entonces, ese deseo y esa necesidad de comunicarse como original se manifiesta también, por ejemplo, cuando el niño pequeño, inopinadamente, le dan la comida y tira el tenedor. Y dice, aquí estoy yo. ¿Por qué? Porque en un momento, mamá, que sí, que lo que tú digas, pero que sepas que tú eres tú y yo soy yo. ¡Pum! Eso en la adolescencia ya se hace muy intenso, ¿no? La necesidad de salir y experimentarse como libre. Entonces, ese deseo es una fuerza interior que nace espontáneamente de los cuidados recibidos y del autoconcepto que uno forma como bueno y que proyecta hacia una plenitud. Entonces, Aristóteles dice que el hombre tiene capacidad de desear infinito. La propia palabra deseo viene del latín desideris. El espacio sideral, sider sideris es estrella, ¿no? Desideris es echar de menos una estrella. Desear es apuntar hasta el infinito. Y una visión cristiana de la antropología se puede plantear, o puede pensar, yo lo pienso al menos, que en el deseo está la semilla de Dios en el hombre. ¿Por qué? Porque somos capaces de desear lo que nos trasciende. Soy capaz de desear a Dios. Soy capaz de desear que el amor que te tengo sea eterno.
Yo que tengo conciencia de mortal, sin embargo soy capaz de desear, no me conformo con lo temporal, necesito algo eterno. Entonces yo creo que el deseo es un espacio de conversación con Dios, en una forma, digamos, muy primaria, pero somos imagen de Dios. Ahí, escuchar al deseo con honestidad me parece que es una forma de formar la conciencia muy bien, porque uno no se conforma con menos de lo que está llamado a ser. Entonces hay un sentido vocacional y hay un sentido de la identidad. Yo soy el que puedo llegar a ser. Y entonces, identidad y vocación es lo mismo. Lo peor que me puede pasar en mi vida es no tener vocación, porque no tenerla, sino no tener una conciencia de vocación o un sentido vocacional de la vida. Porque como dice Séneca, ningún viento es bueno para quien no sabe a dónde va. Y entonces ya la vida se proyecta como un viaje, como una narrativa, como una biografía. Y por eso nos gustan las novelas de aventuras y están los cines llenos de películas de aventuras y las bibliotecas llenas de libros de aventuras, porque son una metáfora de la vida. Y por eso nos gusta hacer el Camino de Santiago también, porque es una peregrinación hacia un destino que termina en un abrazo. Entonces, del deseo nace una necesidad de identificarse con una vocación por alcanzar. Y esa vocación por alcanzar es la que justifica el que yo sea libre. O sea, eso es lo que me saca de mi casa. Necesito salir porque, claro, en mi casa, en la familia, es para mí un lugar al que volver. O sea, es un lugar donde me quieren incondicionalmente, me quieren porque soy yo, como caliente, duermo bien, mi madre me da besos cuando llego, si estoy ausente, la luz no se apaga porque me esperan. Entonces yo, en mi casa, tengo el lugar de la incondicionalidad. Sin embargo, no hay nadie que quiera quedarse en su casa. Todos necesitamos salir. Y eso es lo que se experimenta sobre todo en la adolescencia. Que es, uno dice, bueno, tengo esa necesidad de experimentarme no ya como alguien que soy absolutamente bueno, que soy digno, que soy incondicionalmente querido, sino quiero elegir y ser elegido. O sea, yo quiero conquistar una plenitud que desde dentro hay una fuerza que me saca. Ese es el deseo y que en su forma personal se puede llamar la erótica. Deseo, y además deseo buscar a alguien, eso lo veremos después. Entonces, claro, eso es lo que desconcierta también a la madre, porque el niño llegaba a casa y le contaba, pues mamá, hoy en el cole la señorita me ha dicho y no sé qué, y no sé cuánto, y la madre pues le va dando no sé, le va dando la perspectiva, le va señalando los límites, le va ayudando a interpretar, pero claro, llega el adolescente a casa y de repente, inopinadamente también, vuelve y le dice a su madre, ¿qué tal en el cole? Y dice, bien. ¿Y qué has hecho? Nada. Y le ha podido pasar de todo, o sea, le ha podido suspender un examen, se ha enamorado de una chica, o sea, mil cosas, pero necesita que no sea su madre la que le valide. Y el adolescente quiere salir de casa y llegar a cualquier hora menos a la que diga su madre. Y preferiblemente, o sea, si su madre dice a las 9:30 y él quiere llegar a las 10, ¿por qué quiere llegar a las 10? Porque todos llegan a las 10. Mamá, todo el mundo llega a las 10. Mamá, todo el mundo tiene móvil. Mamá, todo el mundo lo hace. Mamá, todo el mundo lleva esos pantalones. Mamá, todo el mundo... Entonces, ese argumento, el de todo el mundo, es el que necesita, porque necesita ser reconocido en un grupo fuera. O sea, que le elijan como bueno. No te quiero porque eres tú, te quiero porque eres así. O sea, te quiero... Entonces, te puedo elegir. Y efectivamente, la amistad es el consorcio que se forma cuando uno sale de la casa en una dirección, digamos, hacia una plenitud y sale de su soledad, porque el mundo además es cambiante, el tiempo, la cartografía del tiempo pues es el desierto o el mar, ¿no? Todo cambia, no hay caminos hechos, voy creciendo, cambian las circunstancias, no sé exactamente hacia dónde tengo que ir, entonces necesito compañía, y esa compañía no es la que me dan mis padres me la dan cuando vuelvo a casa. O sea, la existencia humana transcurre entre un salir y un volver, ¿no? Salir en el ámbito de la libertad, de la amistad, del experimentarse como libre, y el volver a que me quieran como soy, a rehacerme, me porto fatal con los que más me quieren, precisamente porque puedo mostrar mi peor versión, puedo estar en pijama, puedo estar despeinado, o sea, en casa sí, fuera no. Fuera me tienen que elegir y yo tengo que elegir y ser elegido. Entonces, ese es el deseo que me saca hacia una plenitud que es... se va haciendo, uno no, se va reconociendo a sí mismo. Esto está muy bien contado, todo el tema de la amistad y de esta contraposición entre el amor familiar y de amistad en la película de Pixar también, Luca.
no sé si la habéis visto, los monstruos marinos que están en el mar, que es el dentro, y salen y se hacen humanos, y entonces salen juntos a afrontar problemas, a conseguir una Vespa, que es maravilloso, la metáfora es magnífica. Entonces, claro, en ese fuera, de repente, cuando estoy, no sé, con los que comparto la vida, ¿no? O sea, la amistad es direccional, no es que yo... no, vamos mirando al mismo sitio, estudiamos segundo de ADE, jugamos a pádel, los viernes salimos no sé qué, o sea, compartimos, y en ese compartir dirección, compartimos también intimidad. Te cuento quién eres, me cuentas quién eres, te abro, y entonces uno entra en la biografía del otro. Pero de repente aparece ella, yo voy a hablar como chico, ¿vale? No es por ahorrar, por no duplicar las frases, aparece ella, desaparece ella, pero con un brillo y con una presencia que a mí se me hace inevitable. Dice Julián Marías que el enamoramiento es una desviación de la atención. O sea, ella en clase, ella haciendo deporte, ella en la sopa, o sea, ella en todas partes. Me acuesto, ella. Es que me ha pasado, y además me ha pasado a mí. A lo mejor de esa justo se enamoró la mitad de la clase, pero bueno, hay otras que no me pasa eso. Me he enamorado yo, nadie más se ha enamorado, ¿y por qué a mí de esa y no de esa otra, que a lo mejor tiene mejores cualidades en algunas cosas, o a lo mejor es más mona, a lo mejor me he enamorado? Entonces el fenómeno del enamoramiento, ¿cómo se podría describir? Esa desviación de la atención, ¿quién la puede explicar? Y así bebo agua mientras. Pues yo creo que es el deseo de plenitud que identifica a alguien como una promesa. O sea, te quiero para mí porque me vas a hacer feliz. O sea, mamá, esta chica me va a hacer feliz. Entonces, así, no es que lo piense, porque en realidad tampoco la conozco tanto. Pienso ahora en el enamoramiento así un poco a primera vista o sin conocimiento mutuo, ¿no? Que no va precedido de una amistad larga, que a veces pasa también. Pero me refiero al enamoramiento así de ¡pum! Me encanta. O sea, realmente cuando me enamoro de alguien, no me enamoro de esa persona, porque no la conozco. Conozco un perfil de esa persona, la conozco muy superficialmente. Cuando me enamoro en realidad de mí mismo. O sea, me he visto proyectado, sí. Sí, justo como que ya había escuchado que es como una proyección de tus ilusiones. Exacto. De tu deseo, diría yo. Como voy a hablar luego después de la ilusión como el argumento del deseo, más que de la ilusión diría del deseo. Mi deseo, que era inespecífico, que me pide plenitud, que no sé, de repente intuyo que dice, esta, o sea, me vas a hacer feliz. Entonces, esa es la erótica, te quiero conmigo. O sea, pero resulta que, vamos a suponer que empezamos a salir y ya nos empezamos a conocer más, empezamos a compartir intimidad, y lo que salen, en el momento en el que ya vamos entrando, son las fragilidades, ¿no? O sea, la cosa empieza a funcionar realmente cuando deja de ser un perfil, deja de ser una apariencia y pasa a ser una persona. Entonces aquello toca tierra y resulta que sí, me encanta, pero, a ver, a veces se raya mucho, o, no sé, está todo el día hablando de coches, o viste fatal, o, no sé, lo que sea, ¿no? Siempre llega tarde, da igual. Y entonces me doy cuenta de que, por lo enamorado que estoy, le quiero cuidar. Entonces ahí ya tenemos las dos formas del deseo. Ahora tengo que hacer un pequeño stop en esto, y tenemos la doble forma del deseo, que me parece que es muy interesante distinguirlo para poder comprenderlo bien. Porque la primera forma que decía es una forma posesiva, es el anhelo de lo que me falta. O sea, que en el personal es, te quiero conmigo para que me hagas feliz. Pero que se aplica a todo. O sea, yo quiero un ordenador porque necesito trabajar, yo quiero un coche porque quiero desplazarme, yo quiero, no sé, leer libros para poder escribir un libro. O sea, quiero poseer lo que no tengo porque lo experimento como una carencia. Pero claro, esa forma posesiva del deseo, que en lo personal se llamaría erótica, no puede ser suficiente, no puede saturar el deseo, porque tenemos una capacidad de deseo infinito, y la posesión de aquello que anhelaba acaba con el deseo. O sea, si yo quiero un móvil y me regalas un móvil, ya no lo quiero, ya no deseo más móvil, ya lo tengo. Esto es lo que pasa con los Reyes Magos, ¿no? O sea,
uno con los Reyes Magos, por fin van a venir los Reyes, me van a traer el móvil, no sé qué, no sé cuántos. Total, que me dan el móvil y... Vale, o sea, lo deseaba con una intensidad que al tenerlo, pues no ha satisfecho mis expectativas. Sigo deseando... Ah, no, es que lo que quería no era un móvil, era un viaje, yo quería viajar. Entonces, hago el viaje y... Ah, vale, pero ya tengo el viaje. No, pero yo es que lo que quiero es un máster. Y entonces, cuando consiga este máster, ya tengo el máster. ¿Y ahora qué? Entonces, claro, como el deseo proyecta hacia el infinito, cualquier forma posesiva del deseo es insuficiente, porque no es capaz de saturarlo, porque termina con la posesión de lo que se deseaba. Y de hecho me parece que esto es uno de los grandes problemas en la sociedad posmoderna. O sea, una economía de mercado y un estado de bienestar a lo que da lugar es a una hipertrofia del deseo. Porque uno sabe, además esto está en la publicidad por todas partes, ¿lo quieres? Lo tienes. ¿Cuál es el lugar paradigmático de ocio? El centro comercial, ¿no? Uno va y tiene todo disponible. Pero claro, uno va disponiendo de las cosas que tiene disponibles y va diciendo, ya, pero no era esto, no era esto, no era esto, no era esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el joven se hace apático. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. Este es el problema de las celebrities y de los influencers, ¿no? Que es que ya no sé qué más quiero desear. Tengo todo y ¿qué? Como Julio Iglesias, ¿no? No tengo todo y soy un hombre solo. Entonces tiene que haber otra forma del deseo que sin quitar esta, la ordene y le dé cauce. Y efectivamente, eso es lo que contábamos con el niño. El niño pequeño tiene, cuando le hace el dibujo a su madre, tiene esa necesidad de comunicarse, de contar quién es. Yo tengo no sé, por ejemplo, cuando estoy hablando a alguien y noto que si alguien no me está escuchando, le digo, que te estoy hablando. O sea, me importa que me escuches. ¿Por qué? Porque yo necesito comunicarme y que tú me recibas. Y si no hay eso, entonces hay frustración. Esto es lo que pasa también con el trabajo. Muchas veces a la situación de paro laboral acompaña un cuadro depresivo. No solo porque no se lleva el dinero a casa y no se recibe la nómina, sino porque uno tiene algo que ofrecer y nadie que lo reciba. O sea, yo me quiero comunicar, o sea, yo tengo algo que contar y nadie me quiere. O sea, me siento rechazado. No es que rechacen lo que yo hago, sino que me rechazan a mí en lo que yo hago. O sea, yo tengo algo original, tengo algo único que quiero comunicar, ¿no? Entonces, esto permite ahora explicar las... ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Hace falta alguna pregunta? Pues ahora es el momento de explicar una clasificación de los bienes, los tipos de bienes, según el modo de poseerlos. Y, o sea, los bienes se pueden clasificar de muchas maneras, ¿no? Bienes muebles, bienes inmuebles, activos, pasivos, bienes, no sé. Pero, según el modo de poseerlos, filosóficamente, se puede hacer una triple distinción. Hay un tipo de bienes que son los bienes físicos, que son aquellos que yo los tengo con tal de que no los dé o no los pierda. Si yo el mando se lo doy a este señor, me quedo sin él. O sea, si lo comunico, lo pierdo. Esto es un bien físico. Hay otro tipo de bienes que son cognitivos, las ideas, el conocimiento, que es el que yo tengo si lo puedo dar. Por eso hay exámenes en la universidad, ¿no? Dime lo que sabes, porque sabré cuánto sabes, ¿no? Cuánto tienes. Si lo sé decir, entonces es que lo sé. Si no lo sé decir, es que no lo sé. Y si lo tengo en la punta, es que no lo tengo. ¿Lo sabes o no lo sabes? Lo que pasa es que esta posesión admite grados. Se puede saber una cosa mejor, se puede saber peor, pero es así. Y el conocimiento no hace falta que el otro lo reciba. O sea, si yo sé decir una cosa, aunque el otro no la entienda, yo la tengo ese conocimiento, ¿no? Yo antes vivía con un matemático que trabajaba en el CSIC, y cuando este tipo nos intentaba contar a qué se dedica, pues no había manera de entenderlo. O sea, hablaba un idioma que yo nunca entendí nada de lo que hace este señor, nunca. Pero sin embargo, no puedo negar que él tenga ese conocimiento. O sea, él sabe lo que hace y lo sabe explicar, y lo explica bien, lo explica muy bien, pero yo no tengo capacidad de entenderlo. O sea, él lo tiene porque lo puede dar aunque yo no lo reciba.
Y hay un tercer tipo de bienes, que son los bienes relacionales, que son aquellos que yo los tengo, si los puedo dar, y los doy y el otro los recibe. Por ejemplo, la amistad. O sea, para yo ser amigo de alguien, le tengo que ofrecer amistad y él la tiene que aceptar. O la paz, o la confianza. Son bienes relacionales. Solo los tengo si los doy y el otro los recibe. ¿Se entiende, no? Los tres tipos de bien. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué tipo de bien somos los seres humanos? Según esta distinción. Los tres. De los tres tipos. Somos un bien de los tres tipos porque somos nuestro cuerpo. O sea, si a mí me extirpan un pulmón, me quedo sin pulmón. Y eso es un bien físico. Somos también, esto los psicólogos lo sabéis muy bien, somos también una biografía. Y yo me tengo a mí mismo si me puedo contar. Y muchas veces en las consultas del psicólogo, bueno, cuéntame tu historia. Pero mi historia en plan ¿qué? Vale, pues esto es lo que te pasa. Que no sabes quién eres, ¿no? Sí. Bueno, espera, termina y ahora te pregunto. Sí, saber contarse, saber contarte con tu origen, con tu historia, con tu proyección, con tus esperanzas. O sea, ¿cuál es la narrativa de tu vida? ¿Cuál es tu biografía? ¿A qué aspiras? No es que en eso no cabe una posesión absoluta, ¿no? No podemos saber todo sobre nosotros mismos, somos un misterio. Pero es verdad que somos una biografía. Y entonces nos tenemos a nosotros mismos, en este sentido, en la medida en que nos podamos decir, nos podamos contar. ¿Quieres preguntar ahora? No, después de relacional. Vale, y los bienes somos bienes relacionales, y me parece que es lo más específico del humano, es su condición filial, originaria. Somos hijos, somos relacionales, yo soy el que soy porque tengo la madre que tengo. Y además, esto lo hablaba con Blanca antes, me contó una profesora psicóloga de mi universidad que ella ha estudiado mucho el tema del apego, sobre todo desde el embarazo hasta el 8º mes después del parto. Y entonces me contó que la configuración neurológica del niño depende de la relación que haya tenido con la madre, de estrés, de apego, no sé, de atenciones, lo que sea. Y luego además, al final de la vida, en situaciones de deterioro cognitivo o de demencia, lo que sea, esas conductas de apego de los estadios iniciales se vuelven a repetir. O sea que la condición relacional se mantiene y nos configura. Es más, somos los que somos porque somos con quien somos, ¿no? Yo tengo un modelo de identidad narrativa que una de las propuestas es considerar que mi vida vale lo que valen mis relaciones, porque yo soy mis relaciones. También más cosas, pero el ser relacional es lo más constitutivo del humano, me parece. Sobre los relacionales, os has dicho que solo los tengo si alguien los recibe. Entonces, me surge la duda, por ejemplo, el amor no correspondido. ¿Sería entonces cognitivo porque solo lo tengo si lo puedo dar, pero no lo recibe nadie, y por eso no sería relacional? Pero es que el amor es una relación, yo creo. Es una frustración. Es un no me tengo a mí mismo porque no tengo quien me reciba. O el egoísta, el que cifra su identidad o su valor en sus logros, como no tiene a quien darse o quien le reciba, no se tiene a sí mismo. Es una forma de no tenerse. No es absoluta, porque hay más relaciones. Existe la relación filial, existe la relación de amistad, o sea, solo, pero solo es difícil sobrevivir a eso. O sea, ahí hay una crisis de identidad grande, seguro, yo pienso. Bien, pues, entonces, si esto es así, ya se puede intuir que la forma del deseo en su plenitud es realmente el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio incluye esos dos amores originarios, el amor incondicional y el amor libremente elegido, los dos. Y además, en el acto pleno, que ahora lo explicaré, que es la promesa, el acto de libertad pleno que es la capacidad de prometer. Dice Nietzsche que el hombre es el único animal capaz de prometer, ¿no? Que además es un poder decir yo soy nosotros, porque la promesa matrimonial incluye de aquí en adelante todos los momentos, todas las circunstancias. O sea, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entonces, es un vivir en relación
incondicional, porque es decirle a esa persona, ya no te quiero porque eres así, que es por lo que te elegí, sino que ahora te quiero porque eres tú. Incondicional, libre, en un acto de libertad, que de hecho para poder casarse hay que tener libertad suficiente para poder prometer, y que además incluye toda la vida, con exclusividad. De manera que la relación matrimonial es la que puede decir yo soy nosotros, que es la aspiración del deseo en su plenitud. Ser con alguien en libertad y además con una libertad que construye esa relación día a día en el tiempo. Esta es lo que yo creo que es la antropología del matrimonio. Entonces, volviendo ahora al deseo, la fenomenología es que parte de la erótica. O sea, ¿yo por qué me he enamorado? Porque tengo un deseo de plenitud que me saca de mí mismo, identifica a alguien y la elijo. Oye, yo te quiero a ti conmigo. Es una intuición. Tú te me has presentado como la promesa de que se va a cumplir lo que yo anhelo más de fondo. Es egocéntrica, estoy yo en el centro de eso, porque te quiero conmigo, porque tú me vas a hacer feliz. Y es posesiva. Es la forma posesiva del deseo. De la forma posesiva, digo, andando el tiempo y mediante la comunicación, mediante la relación, sobre todo cuando aparecen las fragilidades, entonces la erótica no desaparece, pero ocupa su lugar, que es el lugar de motor. Lo que queda en el centro, y yo creo que los noviazgos funcionan bien de verdad, cuando en el centro de la relación están las fragilidades. Es decir, que yo me he dado cuenta de que cuidar de ti y ver que tú eres feliz es lo que a mí me hace feliz. Que eso coincide con la forma relacional de poseerme. O sea, en el hecho de darme es como yo me tengo a mí mismo. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces, por eso, por ejemplo, lo del el tenerse en el darse se experimentan muy bien cuando alguien hace voluntariado, ¿no? Y en la universidad nuestra hacen unos programas de voluntariado en Kenia, hace años iban a Burundi, y la gente, después de haber estado todo el año consiguiendo los 2.000 euros para irse a ese país, después de haber estado 30 días sin cambiarse de ropa, comiendo arroz todos los días, durmiendo mal, duchándose como podían y ayudando a gente a construir cosas, volvían felices. Pues bueno, si es que he recibido yo más de lo que he dado. Y eso tiene un argumento antropológico que es verdadero. O sea, es que vienes con la sensación de plenitud de que te tienes a ti mismo justo en el hecho de darte. ¿Vale? Entonces, en el noviazgo pasa eso. Cuando de repente aparecen las fragilidades, me he dado cuenta de que me encantas. O sea, me encantas. Pero precisamente porque me encantas, el hecho de cuidarte me da una posesión de mí mismo que no la podía ni soñar. ¿Qué has hecho esta tarde? Pues nada, he acompañado a mi novia al médico. Hemos estado 3 horas en la Seguridad Social esperando a que nos atiendan, nos han atendido y nos han dicho que no era nada. Ah, pues vaya plan, ¿no? Pues sí, la verdad es que hemos estado muy bien, ¿no? Pues luego nos hemos tomado una cerveza y la verdad es que es fenomenal. Curioso, pero es así. Uno tiene la experiencia de tenerse a sí mismo en el hecho de darse. Tenía una chica también que me contaba, esto yo no sé si es muy sano, pero es así. Llevaba 5 años con su novio y dice que como a ella le cuesta mucho despertarse por las mañanas, llevaban no sé cuánto tiempo, años, que su novio todos los días le llama por teléfono a la hora en la que se tiene que despertar la reina. O sea, y le llamaba y la otra se despertaba, ah, vale, muchas gracias. Bueno, el tío nunca le pasó factura por eso. Lo hacía porque le parecía bien. O sea, pues cuidaba de ella y en el cuidarla, pues le parecía que las cosas iban bien. Yo no digo que esto sea sano y que sea sostenible para siempre, pero sí que la dinámica del deseo y me parece que la antropología, cuando se tiene en cuenta que somos personas, o sea, que somos bienes relacionales, seres relacionales, dices, pues sí, tiene una razón de ser, o sea, entiendo que te pase eso. Entonces, claro, cuando las fragilidades es lo que se comparte, la fidelidad consiste precisamente en custodiar la fragilidad del otro. O sea, a mí me parece que tan infiel es, liarse con otra chica, como airear la fragilidad de ella. O sea, ir y hablar mal de mi novia o de mi novio a mis amigos, a mis amigas, así, gratuitamente, pues no saben lo que me...
pues eso me parece que es una traición. ¿Por qué? Porque uno se hace frágil, se pone bajo la custodia del otro, eso es recíproco, y se genera una complicidad de decir, bueno, yo es que estoy aquí para cuidarte. ¿Por qué? Porque me encantas, porque estoy enamorado de ti. Entonces, eso es lo que quiero cuidar. Y eso es lo que justifica además un lenguaje en pareja que ellos entienden y que a los demás puede dar un poco de grima, ¿no? O sea, que se llaman de cierta manera, que usan ciertas palabras, ciertos gestos que está bien porque son cómplices de lo que custodian. Entonces ellos se entienden. Y luego explicaré cómo eso tiene su reflejo en los gestos afectivos, lógicamente. Bien. Sigamos. Aquí aparece. La batería se está agotando, dice. Bueno, entonces, claro, en ese andar el tiempo y madurar el matrimonio, el noviazgo, cuando ya el enamoramiento va siendo verdaderamente amor y van madurando los dos, etc. Y dices, bueno, pero esto hace falta que sea exclusivo, hace falta que sea para siempre. ¿Cómo sé que esta custodia no se va a romper? O sea, estamos como muy en precario. O sea, yo me fío de ti, vale, pero ¿hay alguna posibilidad de que esto se haga ya, podamos vivir en esto, en esta relación, y pueda contar con ello, me pueda proyectar? Entonces aquí es donde viene la promesa. Y a esto hay que darle una vuelta porque es muy interesante. Prometer es decir que va a pasar lo que yo digo. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Esto es así. Así es como Dios creó. O sea, dice el Génesis que Dios crea mediante la palabra. Dijo Dios, hágase la luz. Entonces, ¡pum!, la luz. Y dijo Dios, y que la lumbrera mayor y la lumbrera menor, el sol y la luna. Y dijo Dios. Entonces, Dios iba diciendo y se iban cumpliendo las cosas que Dios dice. ¿Por qué? Porque su palabra expresa su voluntad y su voluntad es ley, se cumple. Bueno, pues el hombre tiene la capacidad de decir esto va a ser así porque yo lo digo. Y de hecho, un matrimonio es crear una novedad que no existía y que además era improbable que existiera. O sea, yo unos años viví en Estonia como sacerdote y allí oficié la boda de un chico argentino que se casó con una chica estonia y que se habían conocido en Singapur. Ella era luterana, él es católico, o sea, dices, ¿qué probabilidad había de que esos dos chicos se casaran? Ninguna. La misma de que mi padre se casara con mi madre, antes de que se casaran, ¿no? Sin embargo, ellos, mediante su palabra, hicieron posible lo que no era probable. Ellos crearon algo nuevo. A mí me parece que en la capacidad de prometer es nuestra imagen de Dios porque somos capaces de comprometer nuestra libertad en que pase lo que pase, esto se va a cumplir. Por eso a mí me parece que es un acto de libertad grande y por eso el matrimonio es la vocación por antonomasia, porque implica toda la libertad. Decíamos que el tiempo y el fuera del hogar es el escenario como un desierto, como un mar. No hay caminos hechos, todo es cambiante, vamos a crecer juntos, no sabemos lo que nos va a pasar, crisis económica, se muere mi abuela, no tenemos hijos o tenemos muchos, no sé, pasan muchas cosas. Pero sé que pase, lo que te he dicho es verdad. Y es amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entonces, eso es lo que hace que lo que era una relación, digamos, en el fuera, yo te elegí porque eres así, a partir de ahora te quiero porque eres tú. Hemos creado entre tú y yo un nuevo origen. Ahora eres tú mi lugar al que volver. Ya no es la familia en la que nací, sino que es la familia que yo libremente he constituido. Entonces, tengo un lugar que es incondicional y libre. Los dos amores, digamos, originarios que necesita la persona y proyectado en yo soy nosotros, yo soy contigo, ¿no? Yo soy nosotros, así me gusta decirlo. Entonces, bueno, a mí me parece que cuando uno entiende así esta antropología, dices, qué bonito es, ¿no? Bueno, pues le falta un elemento, y es que toda esta narrativa de la erótica, el deseo comunicativo, el cuidar del otro, la promesa, el proyecto, tiene el correlato que son los gestos sexuales, y que es donde me parece que podemos decir que el matrimonio es una celebración, una auténtica celebración. Entonces, cuando un vínculo, decía al principio,
es muy intenso, pero claro, es invisible, los vínculos no se ven, no se tocan, se hace visible mediante ritos y mediante gestos. Por ejemplo, si vosotros veis que yo sonrío, ¿no?, que hago así, ¿qué entendéis? Estás contento. Estoy contento. O sea, un gesto es una expresión visible de algo que es invisible. Yo estoy contento y eso se expresa en la sonrisa. Y puedo decir por eso que el cuerpo es la sede de la intimidad. O sea, esto es una paradoja, porque antes decía que intimidad viene de íntimus, que es lo que está más adentro. Y sin embargo se expresa y se manifiesta en la piel. O sea, en la sonrisa, en este gesto, en este otro. O sea, estoy manifestando actitudes o situaciones afectivas internas de una manera gestual. Bueno, y los ritos pues es lo mismo, es la gestualidad hecha ceremonia, ¿no? Pues el rito de que el padre acuesta al niño, le coge en brazos, se mete en la cama con él, le cuenta un cuento, le da un beso, frotan las narices, y así todas las noches hace visible el vínculo que el padre tiene con el hijo, y es entrañable, y el niño le queda grabado. Pues 40 años después él contará, pues mi padre me acostaba y cogiéndome en brazos, y yo a mi hijo le acuesto. O sea, los ritos son necesarios para la vida porque expresan lo más humano, la relación más fuerte. Entonces, la sexualidad a mí me parece que se entiende bien cuando se entiende como gestualización. Es la expresión visible de una narrativa. Claro, decía al principio que una cosa es la pulsión sexual que todos tenemos y que viene de naturaleza para perpetuar la especie, compartimos con los animales, ¿no? Y otra cosa es el deseo sexual. El deseo sexual es un deseo de compañía, deseo de no estar solo, que es un deseo íntimo que tenemos todos en nuestra intimidad más profunda. Tenemos una soledad que no nos conviene, por lo menos el Génesis así lo dice, ¿no? Y entonces, el gesto sexual lo que expresa precisamente es esa compañía. Recuerdo una vez que yo iba a coger un avión y estaba ya en el avión metido y tenía al lado a una chica joven que estaba muy nerviosa porque le daba miedo volar, ¿no? Entonces, cuando el avión se empezó a mover, la chica se empezó a mover también mucho y a tocarse por todas partes, a hiperventilar prácticamente, ¿no? Y entonces yo le miré así como con cara de compasión y le pregunté, o en la cara se lo decía, si podía hacer algo por ella, ¿no? Y entonces ella me dijo, ¿me puedes coger la mano en el despegue? Y entonces dije, sí, claro. Entonces le cogí la mano en el despegue y ya cuando despegó el avión pues se la solté. ¿Qué me estaba pidiendo esa chica? Me estaba diciendo, me siento sola y me siento desamparada y tú eres el que está aquí ahora, en este momento. O sea, ¿me puedes dar compañía? Claro, de poco hubiera servido que yo le cogiera la mano si el avión se pega a la chufa. Más bien, si nos encuentran así, carbonizados, hubiera sido un problema para mí, ¿no? Que no había pensado mal. De poco iba a servir, y sin embargo, ella, psicológicamente y más profundamente, digamos que vitalmente, necesitaba, no sé, le daba pánico, pues ya está, solo coger la mano. Entonces ese es el gesto de la caricia. ¿Qué significa la caricia? La caricia es presencia. Es un gesto, a mí me gusta decir que los gestos sexuales son como cuadros de Sorolla, porque son luminosos y narrativos, ¿no? En una instantánea muy luminosa, porque Sorolla pinta muy bien la luz del Mediterráneo, y suelen ser escenas pues, de playa, que van niños cogidos de la mano, no sé qué. Entonces, ahí está contando una historia, ¿no? Pues a mí me parece que el gesto sexual son narrativos y luminosos, y son bonitos, son bellos, cuando efectivamente cuentan la verdad de la vida, de una manera muy sintética y además gozosa, con un placer psicofísico al que va acompañado el gozo de saber que eso es verdad. Y entonces uno descansa, y el deseo sexual, como es deseo de compañía, se satura, se descansa en que esto que es tan agradable es verdad. Porque de hecho, si yo ahora fuera y acariciase a cualquiera de las aquí presentes, me quitaría la mano, me diría, ¿pero qué haces? Sería violento. ¿Por qué sería violento hacerle este gesto a alguien? Porque es una gran mentira. Pero es violento además porque es una compañía que toca la intimidad. O sea, no te estoy contando la verdad si me pongo a acariciarte.
Entonces es un gesto que es horrible, hasta el punto de que me denunciaría probablemente. Pues eso es la caricia, es el gesto de la presencia. ¿Quién puede acariciar? Pues el que está. O sea, ¿un padre puede acariciar a su hijo? Pues claro, en la medida en la que eso cuente la verdad. ¿Un novio puede acariciar a su novia? Si cuenta la verdad. Claro, para poder comprender esto hay que entender qué es la desnudez. Porque no es lo mismo estar desvestido que estar desnudo. Estar desvestido sencillamente es quitarse la ropa. Eso uno lo hace cuando va al médico, o en el gimnasio, o incluso en la playa uno se puede plantear si hay desnudez o no. Habrá quien sí y habrá quien no. Pero la desnudez es la comparecencia de la intimidad en el cuerpo. Eso sí. La desnudez se interpreta. Un perro no interpreta la desnudez, o sea, uno se puede cambiar delante de su perro y no pasa nada, el perro no se inmuta, no, le da igual, probablemente, no entiende nada de lo que pasa. Pero sin embargo nadie se cambiaría aquí delante de todo el mundo, fuera de contexto, ¿no? Porque sí que se interpreta. Y además la desnudez muchas veces, como se interpreta, es mediante el ofrecimiento. Y por eso a veces hay más desnudez, perdón por bajar tanto al detalle, yo creo que tampoco, hay más desnudez sin que haya con parte de la ropa, porque es mostrar sin mostrar, es insinuar, pero es hablar de una intimidad ofrecida, y eso es lo que le da, eso es el sex appeal, ¿no? Eso es lo que da el glamour, el atractivo físico, mucho más que la desnudez integral, que al final pues es como descargar de una carnicería, ¿no? Pues, no, entonces, la desnudez es la comparecencia de la intimidad en el cuerpo. Y, como es comparecencia de la intimidad, mediante los gestos sexuales se accede a esa intimidad. Hay muchos grados. Decía que en la sonrisa hay cierta desnudez. Por eso a veces uno cuando ha llorado no quiere que le vean. Yo no quiero que me vean así. No es el hecho de que tenga la cara mojada, es el hecho de que se interpreta un estado de tristeza en el cual no me quiero manifestar. Porque yo no soy ese. Yo no me reconozco. Estoy así, pero no soy ese. No quiero que me malinterpreten. Entonces, la desnudez admite muchos grados, lógicamente. Entonces, ¿en qué medida se puede acceder a la desnudez de una persona? Le puedo dar una palmada, puedo dar un abrazo, puedo dar una caricia, puedo dar un beso a mi sobrina, le doy un beso cuando le llego. Pues en la medida en la que ese gesto cuente la verdad. Y eso es una interpretación, no se pueden dar pautas, no se puede cronometrar en segundos. Claro, hay ciertos criterios que uno sabe, pero depende del momento, depende de la circunstancia, depende de la edad, depende de la relación que estemos llevando, depende de tantas cosas que solo uno en su conciencia sabe. O sea, hay cuestiones que sabes que no cuentan la verdad. Pero la pregunta, ¿hasta qué punto se puede, hasta dónde puedo llegar? Típica pregunta que se suele hacer, pues es una pregunta que está mal formulada, porque no es esa la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la verdad de nuestra narrativa y cuál es su expresión adecuada? Y no quiero a la persona a la que quiero tanto contarle algo que no sea verdad. ¿Por qué? Porque es hacerle violencia en su intimidad. Es violento, es un abuso. Y ahí es donde el deseo comunicativo, el que te quiero cuidar, pone en su sitio a la erótica, para que no se haga erotismo. ¿Sí se entiende, verdad? Sí. Me quedaba pensando en qué diferencia tiene a nivel filosófico, antropológico, el que le diste a mano a esa chica desconocida y el hacer una caricia a una chica desconocida que a una persona le parezca atractiva. La intencionalidad. Si yo le hago a una chica, si yo hago lo segundo que has dicho, ¿no? Si yo cojo a una chica y le empiezo a acariciar inopinadamente, sencillamente la estoy utilizando, porque no le estoy contando ninguna verdad, no le estoy contando nada de nuestra vida, estoy simplemente dándome un homenaje psicofísico. Sin embargo, a la otra, porque me lo pidió y porque se sentía sola, yo, que no tenía ninguna intención de tomarle la mano, ni se me había pasado por la cabeza, cuando ella me lo pide, ella, que tampoco sé quién se está aprovechando de mí, sino que está pidiendo una compañía, le estoy expresando la compañía de la manera más leve y me parece que adecuada y proporcionada a lo que había. Entonces, ¿cuál es el criterio? Y es el mismo gesto, es la misma caricia que no le hago a una, sí se la hago a otra. ¿Por qué? Porque está contando o no está contando la verdad de las cosas. Sí.
¿Qué pasa cuando la verdad no es compartida? Porque aquí creo que estamos asumiendo, ¿no?, lo que estás diciendo, perdón, que la verdad, que es una verdad que asumen las dos partes, pero ¿qué pasa cuando no se está de acuerdo en la verdad? No porque sea mentira, sino porque es una verdad diferente en cuanto a, para mí es una cosa, Sí. y lo expreso, y para la otra persona es otra y lo quiere expresar así. No sé, Sí. lo hace más concreto, pero es como... No sé si Entiendo por dónde vas. Yo creo que eso es un aprendizaje, porque eso efectivamente no hay ningún criterio objetivo para establecer cuál es la verdad de los dos. Entonces, y además, si una cosa es la relación con una persona y otra cosa es la relación con otra. O sea, un padre con una hija puede tener ciertos gestos de cariño, quizá a otra sabe que eso no lo puede tener. Entonces, en el conocer y el querer cuidar de la persona, o sea, el deseo comunicativo es el que pone en su sitio a la forma erótica, me parece a mí. Y ante la duda, como uno lo que quiere evitar a toda costa es hacer violencia, entonces el criterio es restrictivo. Incluso cuando se comparte, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Yo te quiero muchísimo, sí, pero con criterio restrictivo, porque lo último que querría es contarte algo que no sea verdad. Prefiero contarte la verdad sin saturarla que pasarme de verdad y que sea mentira. Entonces, como el deseo es una fuerza indómita, más vale quedarse corto que pasarse. Bueno, decía que la caricia es el gesto de la presencia. ¿Qué es el beso? El beso es... me estoy alargando. El beso es una metáfora nutritiva. Es decir a la otra persona que me alimento de tu presencia. Entonces, es lo que... el beso sintetiza el día, por ejemplo, de quien sale a trabajar por la mañana y tiene ahí la foto de su novia en el despacho, y cuando viene el jefe todo enfadado dice, pues yo no me voy a enfadar porque no quiero llegar a casa y que mi pobre me tenga que aguantar ahí enfadado, que al salir del trabajo pues voy a hacer un recado que ya me ha pedido y luego le voy a buscar porque vamos a ir a ver a su madre que necesita no sé qué. Entonces llego a la casa y le doy un beso. ¿Qué le estoy contando? Pues mi día. O sea, ¿qué has hecho hoy? Pues me he alimentado de tu presencia. Entonces las cosas que me han pasado las he filtrado por el hecho de que tú estás en mi vida. Y entonces, pensando en ti, he pedido un aumento de sueldo, pensando en que nos vamos a casar, pues no sé, me he despistado en el trabajo y me he puesto a mirar casas, porque tengo que comprar una casa. Entonces, el beso que te doy te cuenta la verdad, como el beso que le da la madre a su hijo, ¿no? Pues, porque para la madre, ay, que este hijo tenía los deberes, que tiene examen, que no sé qué, que el bocadillo, que la fiebre. En este beso te cuento mi día. Pues, ¿qué es el beso en la boca? Pues la misma historia recíproca. La otra le cuenta a él lo mismo en sus circunstancias, en su contexto. El hecho de que tú estás en mi vida ha dado lugar a que yo decido lo que he decidido y ya está. ¿Qué es un abrazo? Pues un abrazo es la celebración de la fragilidad. O sea, son dos fragilidades que se mantienen en pie porque están abrazadas. Entonces esto va muy bien con lo que contábamos antes de que la madurez de la relación tiene lugar cuando en el centro están las fragilidades. Entonces, a veces eso se expresa, o sea, no sé, hoy he aguantado tu dolor de cabeza, que te has rayado, que me has contado no sé qué, y a mí me ha pasado no sé cuánto, si he perdido un bol y tal. Entonces, pues lo resumimos en un abrazo. Venga, seguimos, ¿no? Venga, seguimos. Hasta mañana. Bueno, ¿y qué es el acto sexual? Pues el acto sexual es el acontecimiento celebrativo por excelencia, ¿no? Es todo el rito con todos los gestos. O sea, acontece en desnudez. Tiene lugar caricia, el beso, el abrazo y la unión. Que la unión es el correlato de la promesa, ¿no? ¿Qué te he prometido? Que voy a estar contigo para siempre. Pues mira, somos uno. Y además, te doy lo que me hace ser yo, mi código genético, para que tú lo recibas con lo que te hace ser tú, que es tu código genético. O sea, yo no me acuesto contigo para tener hijos. Yo me acuesto contigo porque eres tú. Y si además, fruto de eso, nuestro amor cobra vida propia y una libertad nueva, y además se encarna para siempre el amor que tú y yo no podemos estar juntos para siempre porque hay que separarse y hacer 1000 cosas más, pues entonces es lo más deseable que nos podía pasar era que viniera un hijo. Pero el acto sexual no es para tener hijos.
es la expresión luminosa y narrativa de dos vidas en las que hay un compromiso de que amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que además eso, el hijo digo que es el fruto más deseable, pero como consecuencia, es una consecuencia. Sí se entiende, ¿verdad? Y es bonito. O sea, entonces, cuando uno entiende así la sexualidad, dices, bueno, lo que quiero de mi sexualidad es que sea una celebración, la celebración de una verdad, que es que yo estoy contigo. Y entonces a mí me parece que los gestos sexuales, más que darse atracones posesivos, lo que hay que hacer es habitarlos. O sea, ir de la mano es tener la experiencia gozosa, porque es gozoso que alguien te tome de la mano, de algo que es verdad, que es que no estás solo. Entonces ese gesto hay que avisarlo, hay que habitarlo, no hay que pasar al siguiente hasta que no digas, wow, o sea, es que yo he nacido para esto, he nacido para que tú me cojas de la mano. O cuando das un beso, y así cada uno de los gestos, el abrazo y por supuesto el acto sexual, ¿no? Pues, que además está llamando a la puerta de lo sobrenatural porque suena a la restauración del paraíso, ¿no? Estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Delante de quién me desnudo? Pues delante de quien ya me he desnudado. O sea, aquel o aquella a quien he puesto bajo su custodia mi fragilidad, pues es la que va a ver mi fragilidad expuesta y vulnerable, que eso es la desnudez. ¿Por qué? Porque ya la está custodiando. Entonces es la que me va a acariciar, o es el que me va a acariciar. El que me va a decir, no estás solo en esa soledad tuya, vulnerable, expuesta, hasta dónde una persona puede llegar. Porque recordemos que el deseo es de infinito y trasciende lo humano. O sea, no se puede esperar de la relación personal con otro hombre o con otra mujer la saturación del deseo. El matrimonio trasciende a los dos. Es la expresión, a mí ya digo, ¿no?, de la vocación por antonomasia, pero no es suficiente porque en el deseo late una eternidad a la que es legítimo aspirar. Entonces, decía que la ilusión es el deseo con argumento. Cuando uno tiene esa ilusión, ¿cuál es el argumento de mi deseo? Tú. Y entonces, vivir consiste en bailar. Porque es mantener esa promesa, mantener el amarte y respetarte todos los días, en un contexto en el que la música está todo el rato cambiando. O sea, nuestra casa es el lugar al que volver, pero del que salimos también. Y por tanto, el escenario de cambio, de envejecimiento, de pérdida de cualidades, de situaciones que pasan, buenas noticias, malas noticias. Entonces, esa música que suena es la que hay que bailar. Y la ilusión es hicieron de la vida un baile, como dice Newman, ¿no? Se habla en la universidad, pero bueno. Ah, perdón. El cuadro. El cuadro es el que he puesto aquí en la portada del libro, que me parece súper bonito. El beso es un cuadro romántico italiano de un señor que se llama Hayes, del siglo XIX, y representa la unificación italiana. Entonces a mí me parece que es muy apropiado esta imagen porque es luminoso y narrativo. Este es metafórico. El beso que se dan los esposos es simbólico, porque simboliza la realidad que es así. Este es metafórico, pero creo que sirve también. Está expresando de una forma muy bella y muy intensa una realidad muy profunda, que es la unificación italiana. Pues los gestos sexuales son así. Es expresión simbólica de la narrativa que subyace. Bueno, entonces pasamos ya a la parte teológica. Hasta aquí la antropológica, la teológica prometo en 10 minutos haber acabado. Entonces, por una parte está lo que decía de la gran invención divina. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, habían roto con todo. Habían roto por dentro, ellos mismos, sobre todo el deseo, se les tergiversó el objeto del deseo y de hecho ya sentían vergüenza el uno con el otro, ya se miraban mal. Pero también habían roto con el otro, también habían roto con Dios, que era su origen, porque habían desobedecido un mandato que les había puesto, y misteriosamente también habían roto con el mundo se les había hecho hostil. No hay más que ver ahora, estamos a punto de cargarnos el planeta, ¿no? O sea, nuestra relación con el mundo no es armónica. Es armónica en muchas cosas, pero no siempre. Entonces, esa cuádruple ruptura, que Miguel Ángel en la Capilla Sixtina también la cuenta muy bien, en la expulsión de Adán y Eva del paraíso,
aparecen ellos con cuerpos mostrencos, protegiéndose el uno del otro, el suelo es un erial, al lado es el jardín del Edén antes del pecado original, todo un jardín, cuerpos escultóricos, muy armónico, o sea, el pecado, cuádruple ruptura. Y sin embargo, habían roto con todo, pero salieron como marido y mujer. Y entonces es donde yo pienso que Dios dijo, eureka, ahí está, ¿no? En el hecho de que son matrimonio voy a encontrar el modo de salvarlos. Y lo que hace él es una promesa, yo os prometo un salvador. Y toda la historia del Antiguo Testamento, que es la historia de la preparación para la venida del Salvador, es una historia narrada con la forma esponsal. O sea, los profetas dicen que Israel, cuando no es fiel al Dios que le ha elegido, está siendo infiel, o sea, se está prostituyendo o está siendo adúltero. Y sin embargo Dios es fiel a través del adulterio, a pesar del adulterio, etc. Y esto aparece en muchos profetas, en el libro hay un capítulo entero sobre eso, que narran muchas escenas. Cuando Jesucristo llega a la tierra, él empieza su vida pública en una boda, y además haciendo las veces del novio, porque es el que lleva el vino, es el que le corresponde. Cuando se quedan sin vino, es la Virgen la que le dice, que se han quedado sin vino. Es decir, que el novio eres tú. Y Jesús lleva vino abundante, que además, por supuesto, es una imagen de lo que va a pasar en la última cena, cuando el vino se va a convertir en su propia sangre, o sea, cuando va a ser el esposo que él se entrega con su propia sangre. Además, él mismo, Jesús, habla de sí mismo como el esposo. ¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo cuando el esposo está con ella? Y Juan el Bautista dice, yo solo soy el amigo del novio. O sea, Jesucristo llega a la tierra como el novio, y así habla muchas veces, y habla del cielo como el banquete de bodas. Y en la última cena dice que esta es mi sangre derramada por vosotros. El vino que bebéis, o sea, lo que vais a incorporar a vuestro cuerpo, es mi sangre. Claro, eso está haciendo referencia a la primera alianza que hizo Moisés con Dios cuando sacrificó un toro y la mitad de la sangre la echó en el altar, que simbolizaba a Dios, y la otra mitad la aspergió entre el pueblo de Israel, diciendo, la sangre que corre por las venas de Dios es la sangre que corre por nuestras venas. Eso era una prefiguración de lo que iba a hacer Jesucristo, que es darnos a beber de su sangre. O sea, la sangre que corre por sus venas es la sangre que corre por las nuestras. Es la entrega del esposo, que además en la última cena es el consentimiento y en la cruz es la consumación. Como el matrimonio en la Eucaristía se hace el consentimiento y se consuma en la cama, en la entrega de los dos, en la desnudez, etc. Entonces, ciertamente la Eucaristía es un sacramento esponsal y además es el sacramento de la presencia. O sea, la religión cristiana católica se diferencia de todas las demás en que Cristo está. En el resto de religiones, incluso en el Antiguo Testamento, Dios no estaba en el templo. Se ofrecían sacrificios a un Dios ausente, era como un cementerio. Un lugar religioso, o sea, de religar dos mundos, pero en el que Dios no estaba. En la Eucaristía Cristo está. Y está como el esposo el que da la compañía. Entonces, me parece que de ahí, como hace Juan Pablo II, se puede hacer una relación entre matrimonio y Eucaristía, por la condición esponsal de la Eucaristía y también por la condición insuficiente del matrimonio. O sea, el matrimonio mira la Eucaristía, tiene la forma eucarística y mira la Eucaristía. Pues no sé, de aquí pueden salir cosas para la vida espiritual que me parecen gozosas, ¿no? Por ejemplo, que cuando el sacerdote consagra el cáliz, esta es mi sangre derramada por vosotros, y levanta el cáliz, uno puede escuchar ahí las palabras del consentimiento matrimonial o puede renovar el suyo. O sea, renovar el consentimiento en el momento de la sangre de Cristo es darle al matrimonio una proyección eucarística, como lo que es, como se la reconoce, ¿no? Bien, y luego está la parte... A ver... Esto me parece que es una imagen que expresa bien la relación entre Eucaristía y matrimonio. Que además, si uno piensa, y esto no soy el primer autor que lo dice, si uno piensa en la relación que tenemos con la Eucaristía, nos la comemos a besos, cuidamos de su fragilidad, la Eucaristía tiene una apariencia frágil, aunque es la presencia fuerte, que cuida de nuestra fragilidad, sin embargo, el pan es muy, muy frágil. Y hay que cuidarlo para tal. Y además, pues comérselo a besos. Y además es hacerse uno con él, cuando lo comulgas, en una unidad que no consigues con el esposo y la esposa. O sea,
es la unidad que anhelarían los esposos, es la que se alcanza con la Eucaristía, ¿no? Entonces sí que hay mucha relación entre la relación de pareja y la relación con la Eucaristía, incluso en la sexualidad, en los gestos, que además se habla de comunión. Bien. Y lo del baile también se puede aplicar a la Eucaristía, porque al final es la Eucaristía que está con nosotros tal como estemos, pero nosotros la llevamos a ella a donde vayamos. Entonces es bailar la música en compañía mutua. O sea, es la presencia. Y a mí me parece que este discurso es el que justifica el celibato. O sea, ¿por qué existe el celibato en la Iglesia Católica? Porque existe la Eucaristía. Y no es una represión del deseo sexual, porque el deseo sexual busca compañía. Y la compañía la encuentra en la presencia real. Una presencia que además sirve de referencia para el matrimonio y al mismo tiempo se alimenta del matrimonio, porque el célibe aprende a amar la Eucaristía tomando como referencia el amor humano. Pero el amor humano toma como paradigma la Eucaristía y por tanto la relación del célibe. Entonces el célibe no es una persona sola, es una persona acompañada. Y además la palabra compañero, para más coincidencias, viene de cum pane, es el que come el mismo pan. Y de ahí viene, ¿no? Entonces a mí me parece que esta relación entre Eucaristía y matrimonio justifica el celibato y también justifica la relación entre celibato y matrimonio, porque se reclaman mutuamente. El célibe aprende de los casados necesitan de los célibes para proyectarse hacia la Eucaristía. Bien. Y ya la cuestión del sacramento, ¿no? Esto ya en el baile, en la fidelidad, va sonando la música y mantenemos la promesa de amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entonces, el respeto, la palabra respetar viene del latín también respecere, que es volver a mirar. Es mirar y remirar. Cuando uno promete en el matrimonio, lo que promete es que te voy a preferir. No te prometo que te quiero, porque quiero a mucha gente, ¿no? Quiero a mi padre y no se lo prometo, pero a ti te prefiero. Y te prefiero se manifiesta en amarte y respetarte. Y respetarte es mirarte, remirarte y admirarte. O sea, todos los días de mi vida renuevo el asombro de que tú eres la presencia que me da compañía, y viceversa, y yo la tuya. Y el asombro de eso es lo que me hace salir a la calle. Bueno, pues el hecho de que Jesucristo eleve el matrimonio a sacramento y que los cónyuges sean los ministros del sacramento, porque yo soy el ministro de la Eucaristía, pero no del matrimonio. Cuando alguien se casa, son ellos los que se casan, ¿no? Pero claro, no solo son los ministros del sacramento el día de la boda, porque si no, ¿para qué serviría ese sacramento? Sino que una vez casados siguen siendo ministros del sacramento. ¿Y cuándo actúan sobre el sacramento? Pues cada vez que actualizan lo que han prometido, o sea, cada vez que son fieles. Entonces la fidelidad matrimonial es un lugar sacramental, porque se actualiza lo que se prometió por los ministros. Y eso quiere decir que como los sacramentos hacen presente a Dios por la propia fuerza del sacramento, entonces Dios se hace presente en esta relación fiel. Dios se hace presente por un compromiso que Él ha adquirido. Igual que se hace presente en la Eucaristía, porque el sacerdote pronuncia las palabras sobre el pan, con tal de que sea pan. Pero no hace falta que el pan sea perfecto. O sea, una hostia puede estar partida, o puede no ser. Hay unas que son casi se deshacen en las manos. Y sin embargo, en todas igual, Dios se hace presente, Cristo se hace presente, porque el sacerdote pronuncia la palabra siendo el ministro válido. Pues creo que se puede hacer una analogía, esto es lo que decía al principio que me gustaría someter a crítica, o sea, me gustaría, o que alguien más lo dijera, ¿no? Pero me parece que cuando una persona es fiel, por ejemplo, cuando va al supermercado, está haciendo un acto de culto. Porque la fidelidad matrimonial es un lugar de presencia de Dios, es un templo. Y por eso se dice que la familia es iglesia doméstica. O sea, hay presencia de Dios. Es lugar. Entonces, a mí me parece que de esto los cónyuges tienen que sacar petróleo, porque ser fiel es mirarte, es ir al supermercado, por supuesto, todos los gestos propios del matrimonio, los gestos sexuales, de una manera muy, muy relevante, ¿no? Mucho más intensa. Pero todos lo son en realidad. Y en ese sentido, los cónyuges, la gran invención divina consiste en que los cónyuges son ministros del sacramento 24/7. Todos los días de la semana, 24 horas al día.
porque amarte y respetarte todos los días de mi vida. Cumplir y actualizar esa promesa es un acto sacramental. Esta es mi propuesta, ¿no? Y por tanto tiene efectos espirituales, santifica la familia, uno puede encontrar ahí una vía para rezar muy grande, y entonces uno se deja de hacer problemas, no sé, es que con la familia que tengo no consigo ir a misa, me gustaría ir a misa 4 días a la semana, pero es que no puedo, pero si tienes la misa en casa. Desde luego es inevitable, o sea, es el necesitar una relación con la Eucaristía íntima, personal, profunda, etcétera, etcétera. Pero el propio matrimonio tiene la forma eucarística, tiene la forma sacramental. Es un templo, es el lugar donde rezo simplemente viviendo y siendo fiel. Por eso es una invención divina. Dios va a salvar a mucha más gente de la que piensan. Porque ahí se está haciendo presente en esa familia. Y la mirada contemplativa consiste en verlo. Por eso uno necesita de la vida de oración. Uno necesita de la soledad ante el sagrario o y formar bien para no crearse una religión a su medida. Pero a mí me parece que eso es verdad, eso es así. Si no, el sacramento del matrimonio, ¿qué aporta el ser sacramento a lo que ya era? Tiene que ser una vía. Por eso, matrimonio, gran invención divina. La fidelidad es un acto de culto. Y por eso yo me encuentro con Dios en y mediante el encuentro. No a través de, sino el mismo encuentro con mi mujer es encuentro con Dios. Y por eso, por supuesto, las relaciones íntimas son oración. Por eso uno no se plantea una relación íntima que no se pueda llamar oración, porque eso es una gran violencia a mi propia fe. Por eso es tan grave el asunto. No por la fragilidad no hace falta que sea mucha, pero claro, es tan fino y es cristal de Bohemia, ¿no? Si uno no lo trata bien, se rompe, y además se rompe en pedazos. Bueno, pues una significación bella de armonía en el cambio. Eso es el baile y la fidelidad matrimonial. Y como un baile, el matrimonio no tiene otro fin que el matrimonio. O sea, el matrimonio es fin, porque es vocación. Yo soy nosotros. Y además, en ese yo soy nosotros, que es lo que da plenitud a mi deseo, resulta que es mi camino de santidad. Es donde Dios se me hace presente y me transforma. Pues esto es lo que yo quería contar, en más tiempo del que creía. Muchas gracias.